Bien, cuando me pidieron el tema, Daniel 11, del 40 al 45, enfocado en el versículo 40, me pareció un reto porque es un tema muy trillado, o sea, lo hemos visto varias veces. Obviamente siempre vienen personas, digamos, que no lo han escuchado, entonces es importante decirlo. Y también porque uno al decirlo justamente se afianza en muchas cosas que uno no ha visto. Así que lo que traigo es una cosa sencilla, ¿no? Es un humilde aporte, digamos, de cómo enfocar esto de Daniel 11, 40 y 45. Quizá veamos un solo versículo, ¿no? Pero más voy a hablar sobre un poco lo macro, lo general. ¿Por qué estudiar esta profecía? ¿No? Voy a responderlo un poquito más adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les mandé al grupo las citas en un documento y la primera cita define lo que es la profecía en un White. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, le agradecería. Yo leo. Sí. Viven actualmente algunas personas que, mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan, recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituyeron una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. La última línea que leyó Agustina dice: se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia. Por eso el mecanismo que vamos a usar, la metodología, es de ponerlos en una línea, ¿no? Esa delineación de los acontecimientos humanos, ¿no? Y también vamos a seguir la sugerencia de Isaías cuando dice que Dios nos habla en una extraña lengua y ha puesto las cosas un poco acá y un poco allá, y nos indica de que línea sobre línea vamos a tratar después de poner línea sobre línea cada una de las series proféticas que vamos a ir viendo rápidamente. En el libro de Daniel, tenemos la primera profecía del libro de Daniel, Daniel 2, tenemos aquí, esta es la línea de tiempo, y aquí vamos a ubicar lo que encontramos en Daniel 2 rápidamente. Esto hagámoslo interactivo, así lo hacemos rápido, y de esa manera todos participan, y como a veces hay, digamos, distintos niveles, nos nivelamos un poco. Daniel 2, la primera parte, ¿de qué se trata? ¿No? Del oro. Del oro, ¿no? Lo que aparece es el oro, después la plata, bronce, después el bronce, después el hierro. Sabemos que esto constituiría el reino de Babilonia, lo voy a poner acá en la línea de tiempo, sí. El reino de Medo-Persa, el reino de Grecia y el reino de Roma. ¿Ok? Sí. En la profecía, la otra serie profética que encontramos en el libro de Daniel, Daniel 7. Sí, antes de que pases, Edu, sí. En el 2 también no es que solo los materiales son una parábola que podemos decir el oro representa un reino, sino también las partes del cuerpo representan un reino. Entonces se logra ver que la cabeza, el torso, el vientre, las piernas, después representan los mismos reinos. Representan los mismos reinos. Entonces voy a hacerlo, ya que me das pie a eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar la estatua acostada, ¿no es cierto? Aquí estaría la cabeza, acá vendría el pecho, digamos, vamos a hacerlo un poco estirado, ¿no? El vientre, ¿no? Y después vienen las piernas, y acá más estirado todavía, vamos a hacer las piernas. Una rodilla un poco. Bien. En el reino de, digamos, en la serie de Daniel 7 tenemos ¿qué elementos? El león. El león. El oso. El oso.
El leopardo de 4 cabezas y 4 alas. Leopardo. Y después. La bestia. La bestia espantosa. Y en la serie de Daniel vendría a ser 10 al 12. Tenemos una sucesión de reyes, ¿no es cierto? Donde van siendo presentados en forma literal esos reyes que aparecen sin darle nombre y abarcan todo el mismo periodo de la historia que vimos en las otras profecías. Bien, ¿qué está haciendo Dios con esto? Está repitiendo, ¿no?, cada una de estas series proféticas y va ampliando, porque vemos que en la primera simplemente da los metales, ¿no?, pero la segunda, digamos, va dando más detalle. Y después voy a tratar de ubicar aquí otras líneas proféticas que son las líneas proféticas de Apocalipsis, ¿no? ¿Y por qué ubicarlas juntos? La siguiente cita que está en el material que les envié menciona que las líneas proféticas de Daniel son las mismas líneas proféticas que de Apocalipsis. Por lo tanto, podemos ponerlas en paralelo, línea sobre línea, como nos sugería Isaías, y dice así la cita. ¿Quieren leerla? La siguiente, la que dice la misma. La misma línea de profecía presentada en Daniel es tomada nuevamente en el Apocalipsis. Algunas profecías Dios ha repetido, mostrando así que se les debe dar importancia. El Señor no repite cosas que no son de gran trascendencia. Bien. ¿Cuál es la intención de ponerlo de esta manera? Es ubicarlo, el pasaje que en cuestión, que es Daniel 11, 40-45, ubicarlo dónde estaría en estas líneas. Obviamente estaría en la línea de Daniel 11, ¿no? Esta parte yo no la voy a desarrollar. Hay mucho material que está ya en video, ¿no es cierto?, donde, digamos, va analizando todo versículo por versículo. Voy a simplemente comentar algunas partes de Daniel 11. Pero sabemos que cada una de estas líneas son profecías que le dio a Daniel, ¿no? Y cada una de esas profecías se las dio en distinto tiempo. Las primeras profecías, la de Daniel 2 y Daniel 7, esta la recibió el rey, esta la recibió Daniel. Me estoy olvidando una en el medio, por razón me faltaba, Daniel 8. Y ubicaríamos acá entonces, ¿qué cosa? Un buey. Un buey, un carnero, con 2 cuernos. Un macho cabrío. ¿Sí? Y el cuerno pequeño. Y acá un animal que tiene un cuerno, digamos, notable, grande, que es la parte de Grecia, ¿sí? No figura la primera parte porque a medida que pasa el tiempo y Dios le dio las distintas profecías, el tiempo transcurre y avanza la historia. Daniel 10 y 11 tampoco hay elementos aquí en esta parte de Babilonia, como no lo hay tampoco en Daniel 8. Y recién hay entonces elementos, cuando arranca Daniel 11, arranca de los reyes de Medo-Persia, ¿no?, hacia el final. La parte que nosotros vamos a analizar vendría a ser la última parte de la profecía de Daniel 11. ¿Sí? Acá, es el crecimiento de ese cuerno, ¿no es cierto?, que al principio, digamos, sale después de aquí, de las bestias, el cuerno pequeño. O sea que en cada serie profética el tiempo transcurre, la historia avanza y la zona va dando más detalles. Es como si la primera parte, vamos a hacerlo aquí, la primera parte estuviera hecha con un pincel grueso y las últimas partes, todas las distintas profecías, van dando más detalle como si estuviéramos trabajando con un pincel más fino, ¿no?, que da detalles más pequeños. Vamos a analizar ahora el versículo 40, que es el inicio de la parte que nos toca ver.
que dice lo siguiente. Alguien que lo tenga, lo lee. 11:40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Aquí vemos varios elementos que hay en este versículo, ¿no? Vemos al rey del sur, rey del norte, el tiempo del fin, el hecho de contender, la tempestad, carros, gente a caballos, naves, inundará. No nos va a dar el tiempo para analizar estos detalles, ¿no? Con detenimiento. Vamos a ver el primero de ellos, el tiempo del fin, ¿no? En algunas versiones, ¿cómo figura en sus Biblias? En el tiempo del fin. Al ¿En el cabo tiempo del del fin tiempo. o al cabo del tiempo? ¿Cierto? Está hablando de ese tiempo del fin. En la King James está claro, dice, and at the time of the time, o sea, en el tiempo del fin. En el conflicto de los siglos, ahí está también en el material que les envié, están las citas del conflicto, donde en la primera cita está el inicio del capítulo 21 justamente del conflicto, que se llama Un gran despertar, que habla acerca del despertar religioso que hubo en América, con el tema de los 3 mensajes angélicos que llegó alrededor de los años 1800. La primera cita, ¿alguien que la lea? El mismo mensaje. Sí. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días se refería a los últimos días. Debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y unos párrafos más adelante de ese mismo capítulo explica, en la cita siguiente, que empieza con el apóstol Pablo. ¿Algún otro que no leyó que quiera leerla? El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Únicamente después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Bien, aquí es claro que en el primer párrafo que leímos habla del tiempo del fin y lo ubica diciendo que primero tenía que venir un periodo de apostasía, que serían los 1260 años, donde actuaría el hombre de pecado, ¿no? Que está, digamos, citando a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 de Pablo, ¿no? Que habla del periodo donde actuó el papado y que después recién de ese periodo de apostasía podía venir justamente y que ese periodo terminaba, da la fecha, en 1798 y que recién ahí entonces se podría dar todo ese mensaje que tenemos de los mileritas, donde vinieron el primer mensaje, segundo mensaje y tercer mensaje que vinieron en la época milerita. Acá ubicaríamos 1844, que es la fecha que predicaban ellos. Bien, si tendríamos que ubicar ahora en este, digamos, telón de fondo, donde hemos puesto línea sobre línea las distintas profecías de Daniel
y vamos a agregar las de Apocalipsis. ¿Dónde estaríamos ubicando, digamos, el periodo de Daniel 11:40? Daniel 11:40 empezaba diciendo al cabo del tiempo o en el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, por los párrafos que leímos recién, ¿no?, ubica a 1798. O sea que tendríamos que ubicar después de esta fecha, en esta línea de serie profética de Daniel, aquí empezaría la porción que estamos estudiando. Bien. ¿Qué podríamos decir qué elementos hay de las otras líneas, series proféticas que se están cumpliendo paralelamente, ¿no?, que están descritas en esas series proféticas de otra manera? Aquí tenemos entonces Daniel 11, el tiempo del fin. En Daniel 7, ¿qué tenemos? O en Daniel 8, vamos a ubicarlo más fácil. En Daniel 7, digamos, al final de la obra del cuerno pequeño, el profeta dice: vi un hijo de hombre acercándose a un anciano de días. Bien. O sea, hay una escena de juicio, que nosotros lo ponemos justamente cuando comienza el juicio que señala Daniel 8:14. Que sería aquí. El fin de los 2300 días. Sí. O sea que acá termina los 2300 tardes y mañanas. Sí. Perdón. Sí, estás Acá abajo. Acá estaría terminando los 2300 tardes y mañanas de la profecía de Daniel 8. Sí. Pero en Daniel 7, en ese mismo punto, él dice: vi un hijo de hombre yendo a un anciano de días. O sea que acá fueron puestos tronos. Están puesto el trono, ¿no es cierto? Y el que se sentó es el anciano de días. No lo vamos a dibujar, simplemente lo vamos a representar en el trono. Y entonces, ¿qué se abrían? Los libros, los rollos, iban a empezar a abrirse. O sea que es el juicio. O sea, esta parte es el juicio. O sea que de Daniel 7 tenemos esto, de Daniel 8 tenemos acá el fin de los 2300 tardes mañana. ¿Qué dice Daniel 8? ¿El santuario será purificado? El santuario va a ser purificado. Purificación del santuario. Bien. Y en Daniel 2, ¿qué elemento tenemos que está en ese momento? Una piedra. La piedra, ¿sí?, que fue cortada. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, vamos a hacer así, me tapa el dibujo, pero vamos a hacerlo aquí en Daniel 2. Acá el monte, donde sacado del monte un pedazo, una piedra, que esa piedra va a golpear a la estatua, y producto de ese golpe en la estatua, ¿qué va a producir? Que la estatua se desmorona, y entonces de esta piedra y de todo lo que queda de la estatua, parte es llevado como polvillo, como tamo, ¿no es cierto?, por el viento. Y el Salmo 1 dice que el tamo del verano que se lo lleva el viento son los malos. Es decir, que estos serían los malos, y lo que queda de esta estatua y de la piedra constituye, vamos a poner así, un gran monte, que es el reino. O sea que el apedramiento, el golpe de la piedra, en la Biblia siempre los apedramientos son juicios, como los que vemos de María Magdalena o el juicio de Esteban. Son momentos donde tirar la piedra significa enjuiciar. Entonces aquí tenemos el juicio, en el otro tenemos acá el anciano de días, y aquí tenemos la purificación del santuario. O sea, todo esto es un mismo hito. Claro, que todo simboliza el juicio. Pero 1798 está un poco antes, y aquí es donde el pueblo milerita empieza a dar el triple mensaje angélico, ¿no?, los 3 mensajes angélicos. Y entonces este periodo es el abarcado por el texto que estamos analizando de Daniel 11, 40 y 45. Si ubicáramos otras líneas, como las líneas de Apocalipsis, ya que vimos que las líneas proféticas de Apocalipsis son también, ¿qué cosa? La misma línea profética de Daniel.
vamos a hablar de la serie Cómo serve iglesias. La serie de las iglesias, ¿qué diríamos de las? Después, ¿qué otra serie más está? La serie de los sellos. Acá está el pergamino con los sellos que se necesitan sacar para poder abrirlo, que se van sacando los distintos sellos. Después tenemos lo último, tendremos aquí las trompetas. Estas son 7 trompetas, 7 sellos y 7 iglesias. ¿Dónde, de la primera serie profética de Apocalipsis, qué iglesias ubicaríamos acá en este periodo? Filadelfia. Sardis, Y la Odisea. Sardis, ¿por qué? ¿No es cierto? Porque empieza en 1798 y todas las iglesias protestantes son las que reciben este mensaje del triple mensaje angélico, ¿no? Entonces aquí estaría, en este periodo está la iglesia de Sardis, que serían las iglesias protestantes, la iglesia, como ustedes mencionaron, de Filadelfia, que sería la iglesia de los pioneros, los mileritas, el movimiento milerita, y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que continúa a ese movimiento, o última iglesia. Tenemos este periodo esto lo tendríamos que haber elevado acá abajo, ¿no? Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y acá en los sellos, ¿qué sellos podríamos ubicar ahí? Es interesante que en 1798, Sí. en la Biblia, cuando habla de la apertura del sexto sello, da señales en los astros del cielo. Había 3 hitos que pasaron antes, lo que fue el gran terremoto de Lisboa, el día más oscuro, el oscurecimiento del sol y la luna que fue roja como sangre, fue el mismo día. Y el otro hito, que fue la caída de las estrellas, está un poquito más adelante, en 1833, que es cuando Lutero se estaba predicando fuertemente lo que había entendido unos años antes. O sea, eso lo ubicaríamos en qué sello. Y a partir de 1798 en adelante es la apertura del sexto sello. Claro. Y que si uno lee la descripción, hay una parte que ya está cumplida, que es historia, pero otra parte que todavía está en el futuro. Es como que nosotros estamos viviendo el sexto sello. Ajá. Sexto sello y séptimo sello estarían acá en este periodo. El quinto sello es cuando, te recuerdan, los mártires están debajo del altar, ¿no?, pidiendo hasta cuándo hará justicia. Evidentemente se refiere a este periodo de persecución de los 1260 años, pero en la persecución terminó un poco antes, o sea, que el quinto sello estaría más vale en esta zona y no en el periodo que estamos hablando. Exacto. O sea que sería sexto y séptimo sello. ¿Y de las trompetas, qué trompetas serían? Sexta y séptima también. ¿Sexta? Porque en la sexta, cuando te la empieza a narrar, menciona, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Entonces te pone en un lugar de donde sale la voz. Y entonces vos ahí te das cuenta que Jesús está en el lugar santo. Te menciona parte del lugar. Y también lo mismo para el séptimo, lo puedes poner después de 1844, porque cuando Juan relata que se ve el arca del pacto. Claro. Y esa transición se produce acá. Exactamente. O sea que podríamos poner, voy a poner la línea de acá, esta línea, en 1844, acá y aquí abajo podríamos entonces, acá la sexta. Y ahí en adelante la séptima sería, ya empieza a sonar, 1844. Me equivoqué, esta sería la sexta acá y la séptima. Y aquí estaría el inicio del periodo que estamos analizando. ¿Ok? Entonces acá tenemos las distintas series donde nos ubica el periodo y nos permite relacionar los textos, las citas y demás. Voy ahora a analizar si habló el Espíritu de Profecía, si tiene alguna cita del Espíritu de Profecía sobre esta porción, este texto de acá de Daniel 11. El Espíritu de Profecía tiene muchas
muchas citas, son más de 100.000 páginas, pero solo hay 3 citas, ¿no?, que hablan de Daniel 11 durante este periodo, ¿no? Están en el apunte que le mandé con el año adelante, pero vamos a hacer lo siguiente, no vamos a ver la primera cita, sino vamos a ver la más reciente y vamos a ir para atrás. La cita que vamos a ver primero es la de 1909. 1909. Antes de comentarle, en el mismo lugar, en el mismo documento donde les mandé, está esa cita, el pedazo que vamos a leer, pero también está la cita completa más abajo. ¿Por qué le puse la cita completa? Porque el Espíritu de Profecía, en distintos lugares, ella narra acontecimientos y habla de distintos hitos escatológicos que nosotros conocemos, y al, digamos, ponerlo en una línea de tiempo, al decir pasa tal cosa y después vendrá tal otra, está indicando el orden de esos hitos, ¿entienden? Hay alguna cita que vincula 2 elementos, hay otra cita que vincula 3 elementos, pero esta cita es muy importante porque tiene 2000 palabras, es una cita larga, y es una cita escrita al final casi de su vida, ¿no? Y la cita tiene como título La crisis final. Y en esa cita va narrando en forma, digamos así, correlativa los hitos. Yo extraje la parte que habla de Daniel 11, pero es una cita muy interesante como para hacer una línea de tiempo, ¿no es cierto?, acá en este pedazo, y tratar de ubicar dentro de esta zona donde se cumple cómo es esa secuencia de cosas que ella está expresando en esa cita. Pero es una cita muy, muy larga que no la vamos a leer, 2000 palabras son muchos. Entonces vamos a la parte donde dice un espíritu belicoso. ¿Sí? Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta. Bien, ¿qué nos está diciendo esta cita? Así resumidas cuentas, con nuestras palabras, con otras, de otra forma dicho. Que va a haber guerras. Que estamos al final del capítulo. Que estamos al final del capítulo y realmente es lo último, ¿sí? Entonces básicamente esta cita reafirma la pregunta que había hecho al empezar, que era ¿por qué debemos estudiar esto? ¿No? Porque tenemos que estudiar la verdad presente, y esto debería ser lo que corresponde a nuestros días, ¿no? Y es lo último a suceder, ¿no es cierto? Y esa parte es verdad presente. En el libro de Mateo justamente habla acerca de que los siervos fieles y prudentes, ¿qué hacen? Dan alimento a sus hermanos a tiempo, ¿no? Que dar un alimento a tiempo es lo mismo decir que es dar la verdad presente. Entonces, si vamos a enseñar algo, ¿no? Y queremos ser siervos fieles y prudentes, fieles, tenemos que predicar verdad presente. Entonces, lo que quiero mencionar es que la porción de Daniel 11, 40 y 45 es verdad presente. Es lo último del capítulo 11, ¿no? Que muy pronto, dice acá, está casi completamente cumplida, por lo tanto, falta muy poco. La siguiente cita, que habla también sobre Daniel 11, es la que figura con la fecha 1904. ¿Alguien que no haya leído, que quiera leer? ¿No tenemos tiempo que perder? Exacto. No tenemos tiempo que perder. Tiempos turbulentos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto las escenas de problemas de las que habla la profecía tendrán lugar. La profecía de Daniel 11 ha casi alcanzado su cumplimiento completo. Mucha de la historia que ha ocurrido en el cumplimiento de esta profecía será repetida. En el verso 30 se habla de un poder que se afligirá y volverá, y tendrá indignación contra el pacto santo. Por lo tanto, él hará, volverá y se entenderá
con los que abandonen el Santo Pacto. Escenas similares a estas descritas en estas palabras ocurrirán. Tenemos evidencias que Satanás está rápidamente obteniendo el control de las mentes humanas, que no tienen el temor de Dios delante de ellas. Que todos leamos y entendamos la profecía de este libro, porque estamos ahora entrando en el tiempo de angustia mencionado. ¿Y a ese tiempo de angustia mencionado, cuál se refiere? Daniel Versículo 12. de Daniel 12:1. Claro, porque nosotros estamos estudiando, tendríamos que terminar un poquitito antes, ¿no es cierto? Pero estamos estudiando Daniel 11 hasta la terminación de Daniel 11, pero después de Daniel 11, el versículo siguiente es 12:1, habla de que Miguel se levanta, y es claro que cuando Miguel se levanta termina la obra sacerdotal de mediación y el tiempo de gracia termina. Así lo entendía Ellen White, porque hay citas al respecto, que Daniel 12 es justamente la terminación del tiempo de gracia. Entonces, esta cita nos está indicando que mucho, dice básicamente lo mismo que la anterior, ¿no? Mucho de la historia que ha ocurrido de incumplimiento de esta profecía será repetida, agrega ahora, ¿no? No solamente se está cumpliendo, sino que será repetida. Y cita a ¿qué versículos? Cuando dice se afligirá y volverá y tendrá indignación contra el Santo Pacto, está citando a los versículos del 30 al 36. O sea que podríamos ubicar entonces aquí, en la de Daniel, que si ponemos los versículos, aquí arrancan en el versículo 40, ¿sí? Y llegamos hasta el 45. Pero la porción que cuenta la historia del 30 al 36, hasta el 36, este trozo de la historia, por acá, nos dice que las escenas que pasan aquí, muchas se van a repetir. O sea que esto nos trae una información muy útil, que no la vamos a poder aplicar aquí en este estudio del todo, pero lo que está diciendo es que así como todo lo que estamos viendo son series proféticas y estamos poniendo línea sobre línea, y esto es la línea de tiempo, lo cual está, digamos, dando una referencia a nosotros de esta delineación de las profecías, lo que ahora nos está diciendo es que hay porciones de esta línea de tiempo que presentan una similitud. ¿Y eso qué nos permite hacer? Colocar las líneas sobre línea también. Exactamente, es decir que esta información que está en esta línea profética de Daniel 10 al 12, que tiene un correlato con la historia, nos permite cortar esos pedazos de tiempo y ubicarlos arriba del segmento que estamos estudiando del 40 al 45. Es decir, si queremos más luz, ¿no? Al ponerlas en paralelo una sobre la otra, nos va a arrojar información al comparar y al contrastar justamente esos dos pedazos de tiempo en la historia, ¿sí? Esta información es la que yo entiendo que es muy, muy útil y muy interesante. ¿Recuerdan algunas otras cosas más? 30 al 36, para ubicar rápidamente. Daniel 11, ¿dónde empieza? Empieza en el periodo de Medo-Persia. En los primeros versículos, los primeros 13 versículos, ¿no? Habla todo este periodo acá de distintos reyes, ¿no? Y si queremos ubicar, el versículo 14 estaría hablando cuando aparece Roma. O sea que Roma, si acá estos son los primeros, vamos a poner acá, versículo 1 sería acá. Y cuando está Roma es el versículo 14. ¿Sí? Entonces del 1 hasta el 13 sería el periodo que corresponde a la descripción de Medo-Persia y de Grecia. El versículo 14 empieza a hablar de Roma. El versículo 22, que está aquí, ¿recuerdan cómo dice ese versículo? Que el príncipe, digamos, Roma pagana destruye al príncipe del pacto, que es cuando crucifican, Roma pagana crucifica a Cristo. Entonces acá tenemos el versículo 22 de la línea de Daniel 11, está ubicada en el tiempo. Y el 30 al 36, ¿a qué periodo de la historia corresponde? Insisto que no voy a ir con detalle porque hay muchos videos hablando sobre esto.
pusiste allá arriba. ¿Sí? El mismo periodo. 1200. Exacto. La supremacía papal. La supremacía papal, y hay una transición, empieza con una transición de qué cosa? De la Roma pagana, que es hasta aquí, ¿no es cierto? Y acá empieza a ser Roma papal. Entonces, si nos dice que esto se va a repetir, lo que nos está diciendo que el versículo 40 y 45 va a repetir qué cosa? La historia de la transición de esa, digamos, poder hegemónico que fue el papado, que nuevamente va a tener supremacía, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera supremacía y aquí tendríamos la segunda supremacía. ¿Y qué hay en el medio? ¿Qué pasa acá en esta parte? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa, y en 1798, un poquito después, El surgimiento de otro poder en la tierra. Sí, ¿y qué pasa con este poder que estaba hasta aquí operando? ¿Por qué los 1260 años terminan en 1798? Recibe una herida de muerte. Porque exactamente el papado, que es este poder, recibe la herida mortal aquí. Entonces vamos a poner acá, voy a hacer acá una espada que le da una herida en la cabeza al papado. Entonces, este periodo de tiempo, ¿no es cierto? Acá tenemos cuando termina. Y entonces, lo que va a describir en estos versículos se trata también de cuando ese poder vuelva a tomar la hegemonía mundial. Dice el verso 36, voy a leerlo simplemente como para ubicarnos un poquito más allá. Dice el verso 36 en la Biblia: y el rey hará su voluntad y se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses habrá maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Lo que está describiendo este versículo está, digamos, otro profeta toma ese versículo y lo parafrasea. ¿A quién les hace acordar esto que se ensorbece, se engrandece contra Dios y demás? ¿A quién? Napoleón. No, me refería ¿qué otro profeta? O sea, ¿qué otro escritor bíblico? Y Pablo, ¿no es cierto? Cuando habla en 2 Tesalonicenses acerca del hombre de pecado, que dice así: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa descripción que hace Pablo es similar a la que vemos en el versículo 36, donde dice que se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses de maravillas. Bien, y el conflicto de los siglos tiene una cita, yo no sé si la puse ahí, página 48.1, si alguien quiere buscarla en el buscador, y la podemos leer. ¿Qué cita? Conflicto de los siglos, página 48.1. Estamos trayendo algunos textos bíblicos, el 36 el que leímos, el de Segunda de Tesalonicenses el que leímos también, y podemos leer el conflicto de los siglos que habla acerca de este mismo evento. Empieza diciendo: esta aveniencia entre el paganismo y el cristianismo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Escucharon cómo termina la frase, ¿no? La cita? Le dice: es un gigantesco sistema de falsa religión, obra maestra de Satanás, un monumento de sus esfuerzos por sentarse en el trono y reinar sobre la tierra. Es decir que este intento que hizo acá, en el 30-36, va a aparecer nuevamente en el 40 al 45, de acuerdo a la cita del Espíritu que decía.
va a relatar esta porción profética del libro de Daniel, el periodo donde este poder nuevamente va a resurgir para intentar nuevamente sentarse en el trono. Bien, me gustó lo que dice Uriah Smith en el librito de Daniel y Apocalipsis, cuando habla acerca de exaltación, lo que se exalta aquí, ¿no? Este poder. Dice, en la exaltación, cuando el paganismo fue puesto a un lado por los gobiernos de Europa, mediante su sometimiento al catolicismo, el paganismo fue realmente exaltado, porque el catolicismo es la más grande manifestación del paganismo de todos los tiempos. Y la frase que él usa dice, un paganismo bautizado. O sea que la exaltación acá fue una exaltación del paganismo, pero ¿cómo si el paganismo termina acá? Lo que pasa es que este poder que está aquí, que es pseudo religioso, en realidad es un paganismo bautizado. Por eso aquí ese paganismo es exaltado, como dice el versículo. Tenemos entonces ese periodo que se va a repetir en el versículo 40 al 45. Es una repetición. O segunda manifestación final del papado, o segunda supremacía. Vamos entonces a terminar con una cita más, que la voy a usar a título de reflexión, y es la última cita que está ahí, mejor dicho sería la más antigua, de las 3 citas que hablan acerca de Daniel 11. En las anteriores hablaba de Daniel 11, pero en esta cita no lo menciona Daniel 11, lo va a citar indirectamente. La cita, la que empieza con 1986. 1896, perdón. ¿Querría leerla? ¿Podés anotar, conflictos de los siglos, cuánto era la cita anterior? 48.1. ¿Cuánto? 48.1. Gracias. ¿La de 1896? Sí. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinai, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Fíjense que la idea así general que trae la cita es muy similar a las anteriores, ¿no? Que es para los postreros días, ¿no? Y que se repetirá, pero también habla de un detalle que es que está en proceso de cumplimiento, ¿no? Hasta que se cumplan todos los acontecimientos predichos en el final. Y menciona como referencia a 2 ríos, Ulai y Hiddekel. Esos 2 ríos no están en un lugar específico de la Biblia, están en 2 lugares específicos de la Biblia. ¿Dónde escucharon el Ulai? ¿En qué lugar aparece el Ulai? Las visiones que Daniel tuvo en Daniel 8, la del macho cabrío, del carnero y el macho cabrío y el cuerno pequeño, esas visiones fueron dadas en las riberas del río Ulai. Ulai. Pero Ulai no es el Éufrates. Sí, es otro nombre para el Éufrates. Y pasa por Babilonia. ¿Y qué sería el Tigris? El Ulai. ¿Es un sinónimo? No sé si es sinónimo o está en otro idioma. Me parece que sí, yo busqué y tiene significado diferente. Y el Tigris es el Hiddekel que pasa cerca de otra capital, de Susa. Claro. No pasa ni cerca de Babilonia. Ajá. Lo que pasa es que estos 2 ríos terminan en el mar, ¿no es cierto? Y se unen y terminan. Claro, terminan juntos. Sí. Entonces, evidentemente, son ríos diferentes que después terminan hacia el final de la historia. ¿El Tigris y cuál? El Hiddekel, el Tigris, el Ulai es el Éufrates. El Ulai es el que aparece en Daniel 8, ¿no? Y el Hiddekel aparece en Daniel 11. O sea que si ustedes quieren ir, vayan a Daniel 8.2, que es lo que mencionó él, y algún otro que vaya a Daniel 10.4. Así leemos uno y otro. Daniel 8.2
como dice. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Bien, y la otra visión está en Daniel 10:4. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Bien, y ahí recibe una información Daniel, que en realidad es lo que él recibe en Daniel 10, es lo que después aparece, digamos, como profecía de Daniel 11. ¿Sí? O sea que Daniel 11 es la visión que tuvo ahí en el río Hiddekel. Y la cita alude a que estaba en proceso de cumplimiento. ¿Qué significa proceso de cumplimiento? Que algo ya se cumplió, comenzó y faltan algunas y faltan cosas. Estaba en desarrollo. Bien. En ambas citas tenemos elementos que ocurrieron y que estaban en vías de desarrollo. ¿Qué podríamos decir de Daniel 8? ¿Qué cosas habían ocurrido? ¿No? ¿El contexto sería de Daniel 8? Sí, o sea que habla acerca del juicio y que el santuario va a ser... ¿Había comenzado la purificación del santuario? Claro, había comenzado la purificación del santuario. Y lo que no había terminado, ¿qué cosa? Es esa purificación, ¿no es cierto? Empezó, pero es un proceso que todavía no ha terminado, ¿sí? Y en Daniel 11, ¿no? ¿Qué podríamos decir de cumplido y qué en proceso de cumplir? Yo creo que los milenitas habían entendido que en esa fecha, 1798, ese poder ateo que mete preso al Papa León VI, o sea, ese ateísmo de Francia, que lleva, es esa frase que dice: en el tiempo del fin el rey del sur contenderá con él. Ellos entienden de que el rey del sur es el ateísmo, representado en la Revolución Francesa, y ese contenderá con él es que le pone fin a los 1260 años de supremacía papal. O sea, ellos entienden, o sea, Daniel 11:40, primera parte, es 1798. Claro. Entonces, de ahí en adelante es lo que tiene que terminar de cumplirse hasta que Miguel se levanta, Daniel 12:1. Claro. O sea que nosotros vamos a vivir el cumplimiento de Daniel 11:40, segunda parte, hasta el 45. Claro. Esa fue lo que era la herida mortal para El herida mortal es cuando el rey del sur contenderá con él, primera parte. Claro. La porción que digamos, estamos estudiando es la del 40 al 45, tendríamos que haberla leído al principio, ¿no? Pero empieza con el tiempo del fin, ¿no? Donde se produce justamente la caída de la herida mortal, y continúa después en la parte B, que es la que tendríamos que estar analizando. Ya avanzó la historia y tenemos un desarrollo más vale contemporáneo, y prácticamente esos últimos, de los 6 versículos, prácticamente 5 y medio está para hacia el final, está en proceso de cumplimiento. Podríamos decir que en ese lugar lo que falta, ¿no? Hablando acerca de los que como dice Daniel 12:10, ¿no? Antes del 10, dice: y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, está repitiendo lo de Daniel 11, que iba a estar sellado hasta ahí y después se iba a liberar. Dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, que durante la segunda parte de este proceso, ¿no es cierto?, es donde Daniel describe que muchos van a ser emblanquecidos y purificados. Apocalipsis lo describe también como los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. O sea, son textos que describen, ¿no?, esa purificación de los que van a ser lavados y emblanquecidos y purificados. Yo busqué el nombre Ulai, que significaba, encontré que es agua, significa agua pura, ¿no? Por eso, digamos, entendí que estaba evocando más vale a un río
que tipifica algo de puro, ¿no? Si entendemos que estas líneas son paralelas, las de Apocalipsis a las de Daniel, en Daniel también, como Apocalipsis y Daniel se complementan, es decir, complementan no es que son cosas distintas, sino que lo que dice uno ayuda al otro a entender el otro. En el Apocalipsis habla de dos ríos también, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son? El río de la vida. El río de la vida. Y el otro sería la sexta plaga, que se seca el Éufrates para dar paso a los reyes de Oriente. Exactamente. O sea que 16, 15, habla de un río que se seca, ¿no es cierto? Y habla justamente del río de la vida. Es decir, que Apocalipsis menciona dos ríos, y en Daniel acá tenemos dos ríos también, ¿no? Uno que es se llama de agua pura, y el otro que el nombre significa Hidekel, rápido Tigris, ¿no? Que recorre toda la tierra de Babilonia. Entonces es como si los dos ríos de Apocalipsis, que evoca uno al río de la vida y el otro al Éufrates seco que pasa por Babilonia, aquí en Daniel sería ese Ulai y Hidekel. Entonces me gustó un comentario que leí acerca de estos dos ríos con una reflexión, ¿no? Que es el siguiente: dos ríos dirigiéndose hacia dos cuerpos de agua totalmente diferentes. El río de la vida va hacia el mar de vidrio, dice. El espurio Éufrates hacia el lago de fuego. Las visiones en las riberas de estos dos ríos presentan tanto la historia de los redimidos como la historia de los perdidos. A medida que estos dos ríos fluyen hacia el mar, sus mensajes cruzan el límite de tiempo de la gracia de la humanidad, separando para siempre los justos de los impíos. Nosotros sabemos que estudiar lo profético es lo que nos va a traer un revivimiento. Hay una necesidad de un revivimiento. Y el río Ulai está asociado a todo este tema que habla sobre el santuario, que habla de la obra del santuario, ¿no? Tiene una conexión con el revivimiento, ¿no? O sea que el río Ulai lo que trae, lo que se reveló en el río Ulai, que habla acerca del santuario, de la obra del santuario, concierne a justamente la obra que Dios está haciendo en el cielo justamente para salvar. Y el río Hidekel no habla sobre la verdad del santuario, sino de qué cosa, lo que vimos recién, sobre el enemigo que echó por tierra la verdad, ¿no? Entonces la pregunta que uno cabe hacerse es: ¿contribuye el mensaje de este río que está en Daniel 11, 40, 45 a nuestra experiencia de tal forma que producirá también un revivimiento? La respuesta yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces cuando vemos algo en negativo nos parece que no. Pero recuerden conocer los tres mensajes angélicos. El tercer mensaje angélico, ¿qué dice? ¿El qué? Habla de la marca de la bestia, ¿no? Dicho en forma negativa es la marca de la bestia, como aquí, sería en positivo lo podríamos poner no recibir la marca de la bestia, o mejor dicho, el tercer mensaje angélico lo podríamos poner en sentido positivo: reciban el sello de Dios, ¿sí? Es decir, aunque es un mensaje negativo, hay una exhortación positiva. Entonces el mensaje que está aquí de Daniel 11, 40, 45, que fue revelado en las orillas de ese río Hidekel, también sirve para nuestro revivimiento. Por ver todo lo que el cielo está trabajando por nosotros, y el otro para alertarnos de lo que el enemigo está preparando. Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes. Por eso es que el pueblo de Dios, a medida que nos acerquemos a este periodo de tiempo que está narrado por esta porción de Daniel 11, va a recibir aumento de conocimiento. Y es lo que figura en Daniel 12, cuando dice que dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hay una promesa en la parte de Dios, en la palabra de Dios, de que Dios nos va a dar un aumento de conocimiento para entender no solamente el mensaje sino también el mensaje acerca del enemigo, para estar preparado y poder tener el río que salga al mar de cristal y no al lago de fuego. Esa es una reflexión
acerca de lo que podría producir este estudio de estudiar las líneas proféticas, ¿no?, que van a producir un revivimiento en el pueblo de Dios. Gracias.